Scumcraft. Scumcraft, al igual que Insurrection, Retribution y Stellar Forces, es una campaña lanzada al mercado, hecha por terceros, pero esta campaña es muy oscura. No encontré absolutamente nada de información, a excepción de lo que dice la portada, que tiene 21 misiones, mapas multijugador y lo más extraño, partidas guardadas. Alguien estaba comercializando partidas guardadas. A mí se me ocurre que quizás estaban como en una junta directiva y dijeron, ya, ¿y qué más le ponemos? ¿Qué más le ponemos? Ya esas partidas guardadas, como para darle valor agregado. Según entendí, esta campaña solamente está disponible en alemán y no la pude encontrar ni siquiera para descarga. Scumcraft, una campaña comercial para StarCraft tan oscura que no hay ISO, no hay archivos de los mapas, no hay gameplays, no hay nada. Nadie en la historia de YouTube ha subido nada sobre esta campaña. Se pensaba que era un mito, un creepypasta, en el mejor de los casos, un Lost Media. Pero todo cambió hace unas semanas, cuando el usuario de Discord, Evil Ultralisco, me contactó, asegurando que pronto tendría una copia de las campañas. Yo, escéptico, le pregunté que cómo las había conseguido. Él me explicó que logró encontrar una copia de Scumcraft en una página alemana, supuestamente el país de origen de esta misteriosa campaña. Él es de Chile como yo, así que no podía recibir el paquete, pero podía enviarlo a España, en donde su amigo Oldan Foxy lo recibiría. Oldan Foxy copiaría el disco generando una ISO que luego me enviarían por Discord. Mis manos temblaban al sentir emoción y miedo. No sabía si realmente quería saber qué contenía Scumcraft. Cada vez que miraba su portada, me perdí en aquel siniestro rostro, a veces por horas. ¿Qué horrores aguardaban dentro de esa imagen ISO? ¿Quedaría maldita al igual que el disco? Finalmente el día llegó y descargué la ISO en mi PC. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras posaba mi cursor sobre el archivo. ¿Debería abrirlo? ¿O debería borrarlo para siempre y salvarme de desatar el infierno que tendría en su interior? Lo pensé por lo que pareció una eternidad, hasta que, como guiada por una fuerza sobrenatural, mi mano hizo doble clic y se abrió la ISO. Luego de esto, mi memoria es borrosa. No sé muy bien qué sucedió. Lo único que recuerdo es que StarCraft Remastered ya estaba abierto y lo que vi a continuación no debía haber sido visto por ningún mortal. Traté de liberarme de su control, pero fue imposible. Uno de los peores horrores del infierno se desencadenaba en mi pantalla. Pero no existía ninguna maldición. Mis ojos lloraban sangre porque es una mierda. Scumcraft es una basura. Ahora entiendo por qué nadie lo ha jugado, por qué no hay reviews o gameplays o algo que se le parezca. No hay un origen sobrenatural. Eso es lo que es malísima. Pero en honor a la comunidad de StarCraft y en honor a la gente que me ayudó a obtener estos archivos, me sacrificaré y haré una review de esta campaña. Así que el canonímetro se pone en modo review, diciendo que esta es una campaña clase D. No fue creada por Blizzard, no fue canonizada por Blizzard. Mierda, creo que ni siquiera fue autorizada por Blizzard. Así que esperen lo peor. Empezamos. Recibiendo transmisión entrante. Aquí empieza el preservador.
como todo video, empiezo invitándolos a que se vuelvan Patreons o miembros del canal. Se han ido muchos Patreons y he tenido que suspender varios proyectos como los videocómics, pero aún así agradezco a los que se quedan, en especial a mis altos rangos: Quetz, Alizaril, Darzakdelar, Jason Algo, Cóndor y Leo F55. Muchas gracias, chicos. Quiero empezar agradeciendo a Evil Ultralisco y a Oldan Foxy por ofrecerme a mí esta campaña para hacerle una review. Sí, esa parte de la historia fue real. Ellos compraron Scumcraft por iniciativa propia y pensaron en mí para hacer la review, por lo cual me siento halagado y honrado. Muchísimas gracias a ambos. Empecemos por el apartado físico. Oldan Foxy fue tan amable de, además de recibir el disco, grabar un unboxing para mi canal, lo cual es muy interesante porque, sorprendentemente, para la bajísima calidad del contenido de la campaña, las terminaciones del físico son hermosas. Tenemos la típica caja grande de los 90, impresa por todos lados, y dentro tenemos la caja estándar del disco. La caja trae una carátula que además pareciese ser un pequeño manualcillo, y el disco también viene impreso, o sea, 10 de 10 el empaquetado. Lástima que lo que viene dentro no esté a la altura ni por cerca. Al abrir la imagen del disco, ni siquiera tenemos un instalable. Tenemos dos carpetas con los archivos en inglés y alemán. Al entrar a la carpeta en inglés hay un doc con información en donde nos dice que el disco se compone de 3 carpetas. Trucos, sí, como si fuese información confidencial que nadie supiese, incluso para la época es ridículo. Saves, es decir, juegos guardados. Imagino que de las campañas base, luego lo probaremos, ojalá no deje mi StarCraft corrupto. Y Scams, que son básicamente las campañas que trae el disco. Los trucos son los que conocemos de toda la vida y solo están en un TXT, así que seguimos con los saves. No tenía idea que se podían sobreescribir partidas guardadas, pero acá Scumcraft es muy amable de enseñarme cómo en su doc de información. Tomaré una sola partida guardada para probar. Me demoré un poco ya que los saves de StarCraft ni siquiera están donde decía Scumcraft, aunque esto puede deberse a la diferencia abismal de versiones de StarCraft. Pero finalmente encontré la carpeta y me di cuenta que los archivos SNG son partidas de StarCraft, mientras que los archivos SNX son partidas de Brood War. Hoy aprendí algo nuevo, gracias Scumcraft. Ahora el terror. Intentar abrir esa partida guardada y que no crashee el juego, o peor, que se funda mi disco duro. La verdad es que es muy probable que no funcione por la diferencia entre los parches y actualizaciones, pero probemos. Sí, era obvio. Siguiente sección. Campañas. Pasamos al plato fuerte, que son los mapas. Scum en inglés significa escoria, así que acá tienen un pequeño spoiler de la calidad que nos encontraremos. Dentro de Scums hay 3 carpetas: campañas, mapas multijugador y escenarios. Estos últimos me imagino que corren bajo usar ajustes de mapa. Para las campañas analizaré mapa por mapa porque estoy seguro que nadie querrá jugar esto por sí mismos, así que esto va cargadísimo de... ¿spoilers? Primero que todo, ¿qué mierda con lo de Terran 2 y Zerg? ¿Es que acaso no hay protos? Terran 2 es como ese meme de que jamás se acaba marzo y empieza marzo 2, una cosa así. Y además... Greetings Commander, sorry for the bad connection. Más encima justifican no tener doblaje. Y Broken con CK, si es Broken es sin C. Tienes que ir al sistema Bonham, donde hemos localizado un enorme depósito de minerales. No alcancé a leer. Espere, comandante. También localizamos Zerg en el planeta. Tengan cuidado, pero tráiganme esos minerales. Y termina ahí. Ojo, no dice fin de la transmisión, end of briefing, nada. Podríamos estar aquí toda la vida. A la orden. El mapa es horrible, es horrible. A ver. Sí.
¿Por qué esos hidraliscos dejaron de atacar? Hermano, esto es una broma. Esto... tiene que ser una broma. Ya, vamos a conseguir los 20.000 de minerales, pero los vamos a conseguir por Show Me the Money, para ver qué pasa. ¿Habrá algún diálogo de término? No. ¿Me conecta a la siguiente? Al menos me conecta a la siguiente. Tiene que limpiar el planeta siguiente de los Zerg. ¿Pero por qué no me dejan leer? Hay que traer 7 veces a la baliza. Ya, ok, me gustan esos tipos de objetivos. Pero no sé por qué siento que el mapa va a ser malísimo. ¡Qué puto! Ya, me acaba... ya, para ser justos o no tan justos, Evil Ultralisco me dice que efectivamente hay un trigger malo en la campaña 2, lo cual es raro. Probablemente porque sea un trigger que funcionaba bajo el StarCraft original, quizás. O lo hicieron mal. Yo me inclino por la segunda opción. El mapa no se reinicia, cuando lo normal es que un mapa esté rigueado para que si tú pierdes se reinicie el mapa. En este caso no. Ok, vamos a ver el tercero. Hermano, no, mira ese mapa como era. Mira esa weá, hermano. No sé qué decir. Hay que matar al Overlord Yggdrasil, ok. Como que el Nerasim aparece de la nada. Ah, y a propósito, hay arcontes atrapados que te ayudarán si los liberas. Hermano, no sé si jugar esto. De verdad que no sé si jugar esto. La única razón por la que sigo jugando es porque el mapa al parecer parece un poco mejor construido. Y saben lo que más chistoso es que dice que un Firebat tiene que sobrevivir. ¿Por qué un Firebat? ¿Por qué no puede sobrevivir un fantasma? Yo puedo claramente dejar mi Firebat acá y jugar sin Firebat. ¿Cuál es la lógica de esa... de todo? ¿Por qué existe esta misión? ¿Por qué existe Skullcraft? Me pasé la tercera campaña porque si bien está pésimamente hecha, en verdad puede tomarse como un desafío porque es brutalmente difícil no perder esas unidades que no traen ninguna habilidad encima. ¡A la mierda, ni cagando! Los fantasmas no pueden camuflarse ni bloquear las trampillas y los marines ni los firebats tienen stimpaks. Tus fuerzas son tan inútiles que al final es mejor pasarse el mapa solo con los arcontes que nos regalan un poco avanzada la misión. Y sin contar que más del 50% del mapa está desperdiciado. Los larguísimos y solitarios pasillos llevan donde mismo. Yo a los 13 años hacía mejores mapas que esto. Lo único divertido es que fue realmente desafiante mantener a los arcontes con vida. Rescatamos 6 clones de Alan Shezar que ni siquiera se molestan en cambiarle el nombre a Super Goliath o algo así. En la última parte tenía que reducir 5 torrasques. Incluso con 6 Shezars se me hizo imposible. Está bien que una campaña sea desafiante, pero aquí los balances de poder están desmedidos. Ya en el último segundo, cuando intento matar a Yggdrasil, que es el objetivo del mapa, este se esconde en terreno alto y la misión queda arruinada. Tengo que usar trucos para que mis unidades tengan el alcance para matarlo. Una mierda. La última misión, afortunadamente, es destruir unas bases Zerg y Protoss. No puedo evitar la tentación de querer ver el mapa, así que quito la niebla de guerra. Y para mi sorpresa, el mapa no es plano, pero tampoco es bueno. Simplemente una especie de laberinto con recursos por todos lados. Y no es que los mapas originales de SC1 sean obras maestras, pero al menos pongan un poco más de cariño. ¿Y por qué hay tanto gas? Además hay enemigos que ni siquiera ejecutan la IA, aunque eso puede ser debido al cambio de versión.
¿Por qué ese asimilador está ahí solo? Además el briefing nos dice que los Protoss y Zerg están peleando, pero cuando se cruzan no se atacan. Hay una base capturable, pero aparte de eso, ese es el mapa. Gracias Protoss Blanco, sácame de mi miseria. Reinicié el mapa y me dediqué a jugarlo bien. El único enemigo que se movía era el Protoss, así que tranquilamente hice mi base, arrasé al Protoss y luego busqué a los Zerg. Aburridísimo. Pero al igual que marzo que no se termina, pasamos a Terran 2. En la primera misión de Terran 2 vemos a Duke hablándole a Kerrigan diciéndole que debe eliminar una crisálida Zerg y para eso debe ir al puesto de avanzada Zerg en Ayur a recuperar un disco Terran, y el puesto de avanzada es una instalación Terran, pero Zerg. Esto no tiene pies ni cabeza, hermano. ¿Por qué es tan cerca este puesto de avanzada Zerg? No sé, pero debemos bajar por esas escaleras Zerg. Sí, y cuidado con esas ametralladoras Zerg. Deberíamos ver qué hay en este computador Zerg. En su defensa, podríamos decir que es una mala adaptación del alemán al inglés y podría ser un puesto de avanzada Terran que fue arrasado por los Zerg. Por eso habrían cadáveres de Marines. Pero en ese caso, ¿por qué las defensas automáticas nos atacan a nosotros y no a los zerguianos? ¿Y por qué hay balizas Zerg? Por más que intento encontrarle sentido, incluso fuera del canon, la verdad es que no lo tiene. Lo malo de este nivel es que es el opuesto total al nivel de instalación de la primera campaña Terran. Nos dan muchas unidades, pero los enemigos son puros Zerglings. Pasamos el primer nivel y no conecta con el siguiente. Un error de un amateur como yo, pero no debería serlo de alguien que está vendiendo un producto. El briefing del segundo mapa es hilarante. Primero nos dice que el disco que recuperamos sí tiene las coordenadas de la crisálida. Uf, algo de consistencia, gracias. Pero que el planeta en donde se ubica, llamado Lont, nombre propio con minúscula, está protegido por un escudo de energía a nivel planetario. Y para bajar el escudo hay que matar 3 Overlords. Porque, claro, los Zerg siempre han tenido escudos de energía a nivel planetario. Entonces tenemos que ir a esta estación espacial Zerg a destruir las 3 supermentes. No eran amos supremos. ¿Qué está pasando con esta campaña? ¿Qué clase de sitio es este? Además, Duke se queda hablando solo, como si faltara mensaje. Debe estar diciendo, ayúdenme, no me pagaron lo suficiente para esta basofia. Partimos con 3 Marines y un BCE. Encontramos fácilmente una cantidad enorme de recursos y empezamos a construir nuestra primera base. Justo fuera de nuestra plataforma base hay un montón de zerguianos. Cada vez me creo más que esta campaña fue hecha por un niño. Lo imagino diciendo, y cuando salgan aquí habrá un enorme enjambre de Zerglings. Mientras mi base se construye desde cero, aburrido empecé a intentar matar todos los Zerglings con solo mis 3 Marines y creo que lo voy a conseguir. Al parecer el Zerg enemigo no tiene una IA activa. Ah, y ojo, que en esta expansión no hay un lugar para una base. Fantástico. Saco puros cruceros ya que al parecer estos Zerg no tienen defensas antiaéreas. Claro, dejemos todos estos zerguianos en la rampla porque no hay forma que el jugador llegue por aire. Plan maestro. No me malentiendan, hay que tener perspectiva. Esta es una gran campaña si hubiese sido hecha por mi hija de 9 años, no por una empresa que se supone que está sacando un producto al mercado. Terminamos y esta vez el mapa sí está enlazado, pero con el nombre erróneo y el juego no puede encontrarlo. Seguimos siendo profesionales. En la tercera misión por fin estamos en la superficie del planeta y hay que usar un BCE para transportar la crisálida a la baliza en nuestra base. Una parte de mí quiere creer que la IA de los enemigos no se activa por una diferencia entre las versiones de StarCraft. Pero otra parte de mí dice que si esos Zerg tuviesen una IA y estuviese operando como debiese, tomaría todos esos pelotones de unidades que el creador de los mapas dejó por ahí y los usaría para atacar nuestra base que aún no tiene nada y perderíamos al instante. Incluso el Zerg amarillo aparece como derrotado. ¿Qué demonios? Cuando destruimos la base del Zerg naranja, todas las fuerzas arriba del templo quedan neutralizadas. ¿No se le habrá ocurrido ese pequeño detalle al creador? ¿Acaso estos mapas fueron testeados alguna vez? Ahora entiendo por qué el Zerg amarillo está derrotado desde el principio. No es un problema de compatibilidad, es que ni siquiera le hicieron base. Traigo la crisálida a la baliza y al menos eso funciona. Gano la partida.
El mismo problema que no carga el siguiente mapa por no tener el nombre correcto. En el cuarto mapa, los protos deciden atacar justo este planeta Lont sin mayúscula. Empezamos la partida siendo completamente destruidos. Menos mal que tenemos unidades arriba del mapa, junto a unos tanques que no podemos mover porque el mapa ni siquiera viene con la tecnología de asedio investigada. La base Protoss tampoco tiene IA implementada, simplemente es una bola de unidades que con paciencia puedes terminar de matar lentamente. Cuando termino con la base Protoss no pasa nada, porque olvidaron sacar el trigger de las estructuras Zerg que estaban solo de forma ornamental en la parte de arriba para dar continuidad a la historia. Las elimino y termina el mapa, sin más. Seguimos con la campaña Terran 3. Zerg. Primero me habla la Supermente con un retrato de reina. ¿En serio? No, en este punto yo creo que lo están haciendo a propósito. La Supermente es el personaje más identificable de StarCraft. ¡Qué mierda! El mapa es horriblemente básico, y no sé por qué tienen este fetiche con la sobrecarga de recursos. Al menos la IA del Terran está funcionando y me ha mandado varios ataques que me han puesto ligeramente en aprietos. Pero en cuanto empiezo a destruir su base, me doy cuenta que no tiene más unidades y que solamente usó las que le dio el mapa, pero no creó más, ni se molestó en extraer recursos, así que gané. La siguiente misión es como un paciente con Alzheimer en un momento de claridad. El briefing es perfecto, la Supermente hablando en personaje con su retrato correcto, diciendo que hay que erradicar un campamento militar y matar a la comandante Terug, que es una fantasma. Absolutamente ninguna falla. Ahora vamos a ver qué nos espera en el mapa. Empiezo con una base con mucho ejército y un Nidus que me lleva ahí mismo. No podía ser todo tan perfecto. Es como si los que hicieron Scumcraft estuvieran recién jugando con el editor de mapas para ver qué cosas podían hacer. Aprovechando que tenía un montón de fuerzas, las tomé todas y me fui a atacar. Pero subestimé al enemigo, redujo mis 5 grupos de control a nada. Así que de a poco fui recuperándome, habiendo 3 bases Terran que me atacaban constantemente. Fácil, este mapa es el más decente de todas las 3 campañas hasta ahora. Y de la nada la IA manda a la comandante Terug sola a atacar mi base. ¡Qué buen servicio! La maté fácilmente mucho antes de destruir siquiera las bases Terran. Finalmente saqué ultraliscos con los cuales logré destruir las 3 bases. Pero me entretuve y el mapa en realidad está rescatable. Es como si cada misión haya sido hecha por una persona diferente, porque la Zerg es muy superior por mucho. Los mapas están todos conectados, la historia hace un poco de sentido, las IA de los enemigos funcionan. Ojalá esta persona hubiese hecho todo Scumcraft y no solo la campaña Zerg. Para la tercera misión, la Supermente dice que hay que liberar Zergs que han capturado para experimentos. Lástima que se les olvidó traducir los objetivos al inglés. Me dan un profanador con el que las cosas son muchísimo más fáciles con el enjambre oscuro. Por alguna razón, al principio de todos los mapas de instalación hay defensas automáticas que son mías y son destruidas. Y acá también tengo un disco de datos y un cristal cáliz. ¿Por qué? Ni idea. Probablemente para darme visión, pero para eso hay triggers, así que no sé. Probablemente los creadores de Scumcraft no lo sabían. Ya casi al final se me ocurrió explorar una esquina y rescaté a varios Zerg más que me hubiesen hecho mucho más fácil la misión. Pero igualmente parece que el mapa está roto, las puertas no abren, el disco de datos y el cristal no sirven para nada. Ahora que tengo los Zerg rescatados, iré a las puertas a ver si el trigger de rescate está ligado a la apertura de puertas, pero no, el mapa está roto. Así que damos por finalizada la campaña de Scumcraft, una real mierda. Viendo el mapa con Black Sheep Wall, me doy cuenta que los Zerg que tenía que rescatar eran esos de la esquina y que solo me faltaba matar a la gente de los laboratorios a los cuales no puedo entrar. Realmente, qué campaña más extraña. Mapas multijugador. Había hecho un análisis mapa por mapa en vivo de los 74 mapas multijugador que trae Scumcraft, pero salió de 1 hora. Así que acá estoy resumiendo, pero el análisis completo de los 74 mapas quedará disponible para Patreons y miembros. En general, salvo algunas excepciones, los mapas son horribles. ¿Cómo este? Pero qué demonios.
¿Y por qué hay un cañón de iones acá? Este mapa se debería llamar Mi primer mapa usando el editor. Tienen estructuras puestas en terreno como si fuesen a ser usadas en usar ajustes de mapa, pero los mapas no tienen triggers, así que la explicación más probable es que el creador no sabía que los edificios se iban a la basura cada vez que cargas un mapa sin map settings. ¿Por qué hay un portal como punto de inicio? Pero es que más, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pero... Otros mapas salvan al punto de incluso poder usarse en torneos. Cristales de minerales esparcidos, que en realidad yo creo que le dan un poco de diversión al mapa. Yo encuentro que este mapa está bastante bueno. Está bien simétrico. Tenemos aquí expansión acá, 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 acá y acá. Tenemos 6 expansiones en el centro y algunos minerales por ahí y por allá. Tenemos un gas por cada base, lo cual está muy bien. Este mapa está bastante salvable, ¿eh? Yo creo que a lo largo de todo Skullcraft que hay alguien que sabe más que los demás. Quizás es un tipo y sus hijos. Y los hijos tienen 4 años. Y él es el caballero, este es el único que hace mapas decentes, porque este mapa está muy bueno. O sea, no es un mapa Blizzard, pero es un mapa entretenido, se ve entretenido de jugar. Este yo lo apruebo, Gardens of War. Pero la mayoría no, e incluso se reciclan cambiando ciertas partes. Hermano, es el mismo que Divided. Aquí tenemos Divided, que es 2 versus... es 1 versus 1. Aquí tenemos Structure, que es 2 versus 2. ¿Por qué? ¿Por qué reciclan así? Es un copy-paste. ¡Ya basta! En resumen, eran mapas terribles. Escenarios. Para mi sorpresa, algunos son muy entretenidos. Uno consiste en matar a Raynor, otro en encontrar a Raynor en el mapa o encontrar discos de datos. El problema es que varios no tienen trigger de victoria, o los enemigos no tienen inteligencia artificial tal como en la campaña. Unidades enemigas te atacan para luego quedar inertes. Centros de base demasiado lejos de los recursos. Pero no dejan de ser entretenidos porque toman a los personajes originales y los ponen en realidades alternativas. Duke asesinando a Kerrigan infestada, la Supermente matando a Raynor, los Zerg invadiendo Nueva York y salvar a Raynor de una alianza proto-Zerg. Pero los mapas son muy básicos y realmente mal construidos. Conclusiones. En conclusión, Skullcraft es una campaña que se hizo a la rápida, por gente que ni sabía usar el editor para rápidamente colgarse de las ganancias que estaba recibiendo el éxito rotundo de ventas de StarCraft original. Igual hay que entender que en ese momento muy pocas personas en el mundo sabían usar el editor de mapas y temiendo que viniesen otras campañas comerciales, que al final fue verdad con Insurrection y Retribution, la gente de Skullcraft quiso sacarlo lo más rápido posible. Pero como ven, la historia eterna de los videojuegos se repite en ciclos, y es que un juego sacado a la rápida jamás tendrá una buena calidad. Por lo mismo, Skullcraft se perdió en el olvido al punto de crearse mitos alrededor de esta campaña, pero no es un creepypasta, no está maldita ni nada parecido. Solamente es un mal producto que cayó en el olvido. Una lástima. Bueno, y esa fue mi review de Skullcraft. Evil Ultralisco me compartió la ISO de Skullcraft con la condición de que no la compartiera con demás gente. Probablemente él tenga planes con esta campaña, ya que él mismo está haciendo un mod con las campañas extra de StarCraft. Así que por el momento no habrá link de descarga a Skullcraft. Lo siento, chicos. Aunque no es que se pierdan de mucho, en verdad. No la jueguen. En serio. Soy Gamroof y nos vemos para la próxima.